6:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al secretario de Seguridad, general Wagner Bravo, para que nos explique, nos dé a conocer las implicaciones que tiene el estado de excepción, además de las que conocemos de rigor. En este estado de excepción, incluso el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana. No queda otra alternativa. ¿Cómo se está afrontando con estos nuevos hechos condenados de violencia como el asesinato del alcalde de Manta? General Bravo, muy buen día. Miguel, buenos días, y a quienes nos escuchan a través de Radio Democracia. Sí, efectivamente, yo creo que el Ecuador está de luto, porque cuando fallecen personas que de forma propositiva han querido tomar las riendas, como en el caso de el difunto alcalde Agustín Intriago, de servicio a la ciudadanía, como en la alcaldía, y aquellos de sus colaboradores, doña Ariana Chincay, estamos de luto, y ese luto nos debe convocar a todos los ecuatorianos a pensar en cuál es lo que qué nos está sucediendo y qué es lo que deberíamos hacer. Y por lo tanto, al convocarnos todos ante estos hechos, hemos tomado la decisión con el señor presidente de la República de declarar un estado de excepción. El día de ayer hubo un gabinete de seguridad en Guayaquil para poder efectuar todas las operaciones necesarias con policía, Fuerzas Armadas y todos los estamentos de seguridad y aplicar realmente la fuerza necesaria del Estado para poder ir minimizando y bajando los niveles de violencia que tenemos en el país. Por eso digo que estamos de luto y hay que tomar acciones para que esto no nos vuelva a suceder, Miguel. En este momento está vigente el estado de excepción en la provincia de Manabí, en la provincia de Los Ríos y en el Cantón Durán, en donde se está actuando en coordinación con Fuerzas Armadas, policía, a fin de poder detectar. Ya se ha capturado en la noche de ayer algunos delincuentes en el Cantón Durán y ya vamos teniendo resultados. Es la forma en que el Estado está actuando, no porque ha habido en este caso, y tenemos que lamentar el deceso del señor alcalde, sino porque es necesario en donde el mapa térmico de la policía nos determina que los índices de violencia han subido y estamos en una posición roja, Miguel. General Bravo, ¿qué implicaciones tiene, qué acciones van a tomar aprovechando este estado de excepción decretado por el presidente? Bueno, recordemos, Miguel, que los estados de excepción limitan ciertos derechos constitucionales que tiene la ciudadanía. Uno, eso es la inviolabilidad del domicilio, también el impedimento de las reuniones sociales o del uso del espacio público. Es por eso que hay un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, lo cual nos permite efectivamente el poder recorrer todas las áreas y poder tener un mejor control, así como determinar en qué lugares con inteligencia se encuentran los delincuentes para poder allanar esos domicilios y poderlos capturar. Ahí, como decía al inicio, Miguel, lo que hay es que convocar a toda la ciudadanía, a todo el Estado ecuatoriano. Esto no es un problema del gobierno. Lo hemos dicho contigo, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, el Estado ecuatoriano quedó en la indefensión. Y por lo tanto, mientras vayamos de a poco reconstituyendo la institucionalidad, porque lo que tenemos es un país desinstitucionalizado, débil, y de eso se han aprovechado las mafias, especialmente del crimen organizado con el narcotráfico, tenemos que ir tomando estas acciones. Pero al convocarlos todos los ecuatorianos, tenemos que decir que tiene que entrar con fuerza también el sector justicia, tiene que entrar con fuerza la fiscalía, tiene que entrar con fuerza la UAFE para determinar los activos, los lavados de activos. Tenemos que entrar con fuerza en el área de la minería ilegal y de a poco, pues como digo, ir reconstituyendo en una primera fase la institucionalidad para hacer esas instituciones que son de control fuertes. Pero mientras tanto, tenemos que aplicar la fuerza a través de los estados de excepción para que podamos contener lo que nos está pasando en los auges de violencia. Yo creo que el hecho del asesinato del alcalde nos da una muestra muy clara de que la violencia política que habíamos anticipado hace unos 2 meses no nos debería suceder y no debe suceder en un país democrático en donde, como digo, hay personas cívicas
que intentan llegar a un puesto público a través de las elecciones para servir a los ciudadanos. Y ahí todos deberíamos cuidarlos, todos deberíamos de estar apoyando cualquiera la tendencia política que se tenga. Pero realmente esas personas que quieren ser unas personas públicas y quieren llegar a estos diferentes cargos, hay que apoyarlos, porque muy pocos de los ciudadanos ecuatorianos quieren llegar a esas instancias por el peligro que corresponde y por la responsabilidad. Entonces, de lo que estamos viendo, tenemos un pequeño o un problema grave también en la provincia de Los Ríos, y es por eso que también a Los Ríos se le declararon estado de excepción. General Bravo, si bien la Policía Nacional lleva a cabo las investigaciones junto con la Fiscalía, el último asesinato del alcalde de Manta, Agustín Inciago, ¿qué conoce usted? Porque lo importante será no solo dar con los autores materiales, sino con los intelectuales de estos hechos de violencia. Miguel, ya lo ha dicho el señor presidente inmediatamente. Bueno, el señor alcalde tenía la seguridad correspondiente. Ahí tenemos un oficial de la policía que está recuperándose, que fue herido. Y esta seguridad es la que, ante un análisis del riesgo, le brinda el Estado a los diferentes autoridades, en este caso el señor alcalde fallecido. Inmediatamente hubo una persecución. Hay un conductor que está detenido, está herido, y de él se ha obtenido alguna información todavía. En el vehículo que se logró obtener un celular, después se pudo encontrar el arma y se encontró otro celular. Después también se ha recuperado unos 2 celulares de las personas que trabajaban con el señor alcalde, y eso está en fiscalía. ¿Qué quiere decir eso? Que ya una vez iniciado el proceso de investigación, se puede llevar estos elementos a obtener la información de quién llamaron, cómo llamaron, por quién llamó, de tal manera de que no solamente al tener los actores, como bien lo dices tú, materiales, lleguemos a saber quién es el que está atrás de todo este proceso. Porque recordemos que las personas que disparan y asesinan son realmente los elementos básicos de cometer un crimen, pero siempre hay atrás unos autores intelectuales hacia los que tenemos que llegar. La policía y la fiscalía están en el proceso investigativo. Yo creo que hay una buena acción ya de lo que se ha recuperado, y esperemos tener resultados. Pero fuera de eso, Miguel, el señor presidente está en sesión permanente. El día de ayer tuvimos una sesión permanente para evaluar el estado de excepción que ya conoce la ciudadanía, y el día de hoy también tenemos una reunión con la AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, y su representante también del Consejo de Gobiernos Provinciales. También va a estar su representante, y también de la CONAFUPARE, es decir, el representante de las juntas parroquiales. Porque, como había indicado anteriormente, esto es un problema de Estado. Y por lo tanto, ayer en la reunión estuvo el señor alcalde Chorrillo del Cantón Durán, en donde él conoció las acciones que está haciéndose como Estado, y a quien también le hemos pedido cuáles son las acciones que desde el gobierno cantonal, en este caso Durán, se tienen que hacer. Inicialmente, como digo, en un proceso es fuerza, policía y fuerzas armadas, pero también tiene que haber un trabajo de los municipios para eliminar esas causas estructurales que nos están llevando a la delincuencia. Por ejemplo, el señor alcalde se le ha pedido que haya una apertura de vías a donde no se puede entrar y donde se refugian los delincuentes, que haya un asfaltado de estas vías para que permita haber una mejor transitabilidad, que haya unas buenas ordenanzas del uso del espacio público, que no solamente lo deben utilizar los delincuentes, sino la ciudadanía, que haya un apoyo también estamos haciendo del Estado en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a regularizar esas invasiones. Ahí, Miguel, es interesante que conozca la ciudadanía. El año pasado se intervino en el Cerro Las Cabras, y el Cerro Las Cabras ha tenido un proceso de intervención no solamente de policías y fuerzas armadas, sino de todo el Estado. Como había indicado, salud, educación, deportes, y desde hace un año, sin que sea un lugar totalmente pacificado, por ponerlo así, no tenemos un solo asesinato en el Cerro de las Cabras. Es decir, que si nos unimos todos, si hay la posibilidad de poder abstraer a aquellos delincuentes que están queriendo hacer su propio territorio cierto espacio del Ecuador. Hoy
como digo, sin que tengamos que, no pasa nada en Cerro Las Cabras, no hemos tenido un asesinato ya más de un año. Ese es el modelo que se está aplicando a nivel nacional para ir poniendo al Estado al servicio de la sociedad. Y como he dicho, esto es un problema de Estado. Esperemos que las bases que está sentando el señor presidente como un estadista con visión, y eso lo ha determinado, y en la aplicación de la fuerza nos permita, al terminar el gobierno, dejar sentado unas bases claras del sistema de seguridad pública del Estado que le permita a los próximos gobiernos en el mediano y en el largo plazo, pues realmente llegar al ser el territorio de paz que siempre hemos querido vivir. General Bravo, efectivamente lo que se quisiera como objetivo, el control total del Estado, lo cual resulta complejo y difícil dadas las vulnerabilidades y las debilidades que hay, a pesar de los esfuerzos que hoy se hace. Como usted bien citaba, hoy hay un control en el Cerro Las Cabras, sin embargo se abren otros frentes, aparecen en otros sectores, lo cual complica la situación interna y por eso el estado de excepción para ir controlando en estas condiciones. Así es, Miguel. Recordemos que con el efecto globo, que muchos analistas de seguridad lo dicen, cuando se aplica la fuerza o se aplica el control del Estado en cierto territorio, lo que hacen los delincuentes es migrar. Una primera, se nos ocurre que se congelan, se quedan ahí hasta que termine la intervención, o en su de facto migran, porque también recordemos que ellos han tomado esto como una forma de vida, como trabajo, y si no, supuestamente, con la delincuencia no trabajan, se van a morir de hambre. Entonces migran a otros lugares, y es por eso que nosotros creemos que desde Esmeraldas han migrado a diferentes provincias del país y nos están convulsionando a otros lugares, como en la provincia de Los Ríos, que lo hemos visto en las noticias, o al mismo Manabí. Y los estados de excepción nos permiten, con estas medidas excepcionales, precisamente la aplicación de la fuerza para poder controlar lo que nos está pasando en estos determinados sectores. Y así lo hemos ido haciendo. Recordemos de que habíamos dejado de hacer unos estados de excepción porque la situación en diferentes provincias estaba normal. Pero ante los índices que estamos volviendo a tener, hay necesidad de aplicarlo. Y eso ha sido visto, y yo felicito a las autoridades locales, a las empresas y también a los ciudadanos, porque esto ha sido visto de muy buena manera. Son medidas excepcionales, pero hay que tomarlas, y la decisión es tomarlas y aplicar la fuerza de la ley. Como digo, la noche de ayer, que ya inició el estado de excepción, ya tenemos aproximadamente, creo que unos 15 capturados, tenemos armamento de grueso calibre, tenemos motos, tenemos vehículos que han sido robados en otro lugar. Esto nos permite precisamente agilitar un poco el proceso de detención y ponerlos a órdenes de los fiscales y los jueces, a quien pedimos una comprensión de cómo actúan Fuerzas Armadas y Policía para que se pueda judicializar los hechos, de tal manera de que el trabajo que se hace y se los puede detener a los delincuentes realmente sea contundente, porque vayan a la cárcel y tengan un proceso judicial. Nadie pide que se evite el proceso, que es una norma de la Constitución, pero sí que ese proceso, con la comprensión de las operaciones, nos permita llevar a las cárceles a aquellos que están queriendo convulsionar el país. ¿Cómo lograr en los temas de fondos estructurales, General Bravo, el que se ponga en plena vigencia una política criminal que permite ir afrontando con mayor certeza? Se ha aprobado, ha habido anuncios, sin embargo, el poner en plena vigencia una política criminal ha sido complejo. Miguel, no solamente el asunto de seguridad es empleo de policía y Fuerzas Armadas. El asunto de seguridad tiene que ser visto como en la que creemos que todo lo ilegal es bueno. Y es por eso que en el último decreto, cuando se puso una lucha frontal contra que se vuelva a implementar en el nivel educativo la responsabilidad. Desde luego, eso es de larga data. Adicional a eso, el presidente actual, el gobierno actual, tiene cerca de 15,000 millones de dólares invertidos en el área social. Ayer también tuvimos una reunión en la cual se puede ver todo el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud.
Se están reconstituyendo, se están equipando, y se lo viene haciendo desde hace algún tiempo, todos esos centros pequeñitos de salud. Se va a inaugurar en el hospital de Pedernales, hay otros hospitales que están siendo equipados, se está comprando medicinas, eso es parte de apoyar a la ciudadanía. En el asunto del Ministerio de Obras Públicas se están mejorando el mantenimiento de las vías, se están reconstruyendo estas vías, se está construyendo puentes, se está preveyendo qué nos va a pasar a nosotros ante el fenómeno del niño. En cuanto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, se está haciendo el proyecto estrella del gobierno, Niños sin Desnutrición Infantil. Eso es parte de todo un apoyo. Como he dicho, hay que atacar realmente las bases estructurales de por qué tenemos esta delincuencia. Porque si no, pensamos que simplemente porque hay policías militares se ha solucionado el problema. El problema se lo soluciona, se lo detiene, se lo mantiene, pero hay que ir hacia ese trabajo. Hay un buen trabajo también en la provincia de Esmeraldas, en donde ha entrado el Estado con fuerza y hemos visto que fuera de la acción de la fuerza de tarea que estaba al mando del señor general Alejandro Rebollar, hoy es una de las provincias que ya no tiene tanta violencia. Pero este fue un problema de 15 años. Y no podemos seguir hablando de que ha sido de 15 años. Nos va a tomar tiempo, pero se están haciendo desde nuestro punto de vista las acciones correspondientes. Y así como el Estado va aplicando las estrategias para pacificar al Ecuador, Miguel, también los delincuentes van aplicando otro tipo de estrategias. Es por eso que los planes tienen que ser actualizados y la situación tiene que ser analizada continuamente para saber cómo nosotros no reaccionamos ante la delincuencia, sino accionamos contra la delincuencia. Porque si no, estaríamos esperando que nos suceda algo. Desde luego, como en el caso de Manta, realmente ya es una acción, digámosle, individual, un poco solitaria, pero que amerita que en el global se tomen las medidas que se están tomando. Señor secretario de Seguridad General Wagner Bravo, por cierto, le voy a hacer una consulta. Esto no corresponde a su obligación, pero si esto parte como del gobierno nacional. Usted ha mencionado algunas obras que en lo social, en los diferentes campos, se están haciendo. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, el tema de la salud. Hemos visto fotografías y videos de ese excelente hospital que fue un cuento durante años. Incluso hubo corrupción, pero hoy es una realidad. Pero quizás, insisto, no es su responsabilidad, pero al gobierno le falta informar bien, oportunamente y decir, esto estamos haciendo, porque penosamente en el imaginario colectivo se sigue repitiendo lo que políticos que tanto daño le han hecho al Ecuador, no se hace nada, se repite, no se hace nada, y eso no es así por las obras que estamos viendo. Miguel, voy a dar una noticia que posiblemente le va a dar el señor presidente en algún tiempo. El señor presidente tiene la idea de hacer un libro de los números, lo ha determinado él, en donde se va a poder explicar cómo se recibió el Ecuador y cómo se entrega el Ecuador. Pero recordemos que un estadista, realmente sí creo que hay una falla, como bien lo dices tú, de no se informa, Miguel, pero un estadista no está pensando en solamente informar, sino en hacer. Y yo creo que al final, cuando salga este libro, que va a poder demostrar todo el trabajo del gobierno, se va a poder ver que hay una buena acción. Hoy las redes sociales nos tienen al día en la información y siempre se piensa de que como no estamos en las redes sociales, no estamos en los medios de comunicación, no se hace nada. Desde mi punto de vista, hoy que estoy en esta función, yo he visto que hay un buen trabajo en todos los campos. Solo pongo un ejemplo por ahí, Miguel, que el otro día estuve conversando. En el área de la economía popular y solidaria, la CONAFITS, que es una banca de cooperativas de segundo piso, ha puesto cerca de $500 millones en apoyo a las cooperativas. ¿Y eso a quién va? A los socios de las cooperativas con la acción solidaria, porque recordemos que es la economía popular y solidaria. Entonces, sí, falta información, pero se ha hecho bastante y yo creo que normalmente tendremos que darnos un tiempo después de que terminen los gobiernos para saber realmente qué es lo que se hizo. Estamos en ese proceso también informando, se ha pedido el señor presidente ha pedido que haya mayor información de cada uno de los ministerios para que se conozca. Pero yo creo que quienes son los principales testigos son todas aquellas ciudadanos y ciudadanas que están haciéndose acreedores a los beneficios de lo que ha hecho el gobierno.
Hay mucho por hacer, pero yo creo que se está haciendo bastante en mejorarlos. Esto, como digo, nos dejaron institucionalizados, débiles, nos va a tomar tiempo, pero creo que de a poco vamos haciendo. Y hay una cosa ahí importante, Miguel, ya que lo topas tú, es el asunto del fenómeno del niño. El fenómeno del niño es ahorita prioridad fuera de todo lo que le sucede al Ecuador para el gobierno. Es una visión de un estadista, de un gobernante que no dice, bueno, yo voy a entregar el gobierno en noviembre, posiblemente cuando termine el Consejo Nacional Electoral, sino que se está proyectando a que este fenómeno, que es un desastre natural, no sea solamente atacado o prevenido en este gobierno, sino que queden las bases, queden sentados todo un apoyo, porque el próximo gobierno que se va a sentar, como digo, en noviembre o en diciembre, le va a tomar el poder cuando esté lloviendo, cuando estemos con el fenómeno enfrentado. Entonces, esa idea de ir preparándole al Ecuador, no solamente al gobierno, a los gobiernos locales, a la ciudadanía, es una visión de Estado, es un problema de Estado, y eso hay que reconocer. Sí, sí, Miguel, reconozco, nos falta información, pero creo que de a poco la ciudadanía va entendiendo de que hay buenas obras y fundamentalmente, como he dicho, en el caso de la seguridad, eliminar estas causas estructurales nos va permitiendo ir de a poco, teniendo una mejor situación de seguridad en el Ecuador, Miguel. Efectivamente, hemos visto el plan de acción contra el fenómeno del niño, que es un documento serio que tiene 50 páginas, pero como bien decía usted, general Bravo, se advierte lo que se está haciendo. Sin embargo, por bueno que sea, lo que se hace y no se informa para la opinión pública no existe. Y a veces también las redes sociales, siendo importantes, a veces desinforman, distorsionan, especialmente sectores interesados en ese sentido. Volviendo al tema de las seguridades, ¿cómo se va a reforzar? Porque en medio de estos hechos que aterrorizan, hay una avalancha de pedidos. Hace poco pidieron todos los jueces, es imposible que se dé cobertura a todos los jueces. Ahora piden los alcaldes, va a ser imposible dar una cobertura total, y más aún con una mejor cobertura, porque el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Entriago, demostró cómo actúan, con qué tipo de armas estos vándalos, estos criminales, a diferencia de la defensa. Incluso quedó herido un miembro de la Policía Nacional que custodiaba al alcalde Entriago. ¿Habrá que reforzar y en qué condiciones, general Bravo? Miguel, sí, efectivamente, recordemos que policía aproximadamente tiene 55,000 efectivos, Fuerzas Armadas tiene cerca de 42,000 efectivos, y muchas de las personas, como digo, públicas que han tenido el deseo de servir a la ciudadanía, sea por elección popular o por cargos públicos, se sienten amenazadas sus vidas. Y hay un procedimiento en cuando ellos solicitan, ante que pueden tener una idea de que pueden tener algún acto de violencia, se hace un análisis de riesgo. Y ese análisis de riesgo determina si realmente está en peligro él o su familia o su trabajo, y se le proporciona la seguridad del caso. Eso se había hecho ya con los candidatos a la elección de presidente de la República. Algunos de ellos aceptaron, otros no aceptaron. Ya es decisión de cada uno de los, en este caso de los candidatos. Y precisamente para eso es la reunión del día de hoy, Miguel, para poder escuchar al representante de los gobiernos provinciales, al representante de los gobiernos cantonales y de los representantes de las juntas parroquiales, para saber cuáles son sus pedidos de apoyo del Estado. Y también, pues, para conversar con ellos cuál es el pedido, como digo, no solamente es policías y militares en cuanto a la seguridad. Hoy vamos a tener esta reunión en Guayaquil a las 10 de la mañana y determinaremos exactamente las necesidades de uno y los requerimientos del otro, de tal manera de ir construyendo esa cultura de paz y construyendo todo este sistema de seguridad que nos permite hacerlo. Aquellos jueces, también hemos tenido algunas reuniones con el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia para ver cuál es su necesidad. Pero recuerdo que muchos de los jueces anticorrupción que lo habían pedido están ya con la seguridad correspondiente. Es imposible, como bien lo dices tú, Miguel, el poder darles a todos. Es por eso que es necesario seguir un procedimiento.
Yo pongo el ejemplo, el otro día estuve en un cantón pequeño que decían vamos a poner cámaras de seguridad, necesitamos el espejo del ECO 911 y algunas otras actividades. Y les preguntaba cuántas muertes violentas tienen. No tenían ninguna muerte violenta. Hay delincuencia común que sí afecta al convivir diario, pero no hay lugar del mundo donde no haya delincuencia común. Entonces decía, hay que hacer un buen análisis de qué es lo que se necesita en cuanto a seguridad. Porque para mala suerte, como bien lo dices tú, Miguel, las redes sociales a veces también hay un morbo que comienza a asustarnos a los ecuatorianos. O realmente estos delincuentes están utilizando las redes sociales para aplicar un terror a los ecuatorianos, como que mañana pongo un panfleto en que a toda una ciudadela le voy a comenzar a vacunar y nadie quiere contestar el teléfono de la puerta. Hay que tener conciencia y hay el pedido a los ciudadanos, Miguel, todos somos responsables. Y mientras más denunciemos, si es que no sucede, no porque simplemente haya que denunciar, se conocen los hechos y se puede determinar en el mapa térmico qué es lo que nos está pasando en un determinado sector para poder aplicar las acciones y las estrategias correspondientes. Pero hay muchos ciudadanos que se escucha en las redes que me han. Este es un diálogo con el señor secretario de Seguridad, general Wagner Bravo. Estamos abordando la expedición del... Sí. General Bravo, ¿y cómo está la situación en la frontera norte, en donde los controles han sido permanentes, pero por el ingreso de la droga que sale por los puertos, y en la frontera sur, que se ha testimoniado que ingresan las armas? ¿Cómo están esos controles? Miguel, hablaba yo acerca de 42,000 hombres aproximadamente de Fuerzas Armadas que están no solamente involucrando en su función principal, que es la defensa del territorio nacional, es decir, el control de fronteras. Estamos viendo que estos estados de excepción tienen que estar al servicio de la sociedad y está ayudando y apoyando a la policía en el control. Y es por eso que las Fuerzas Armadas tienen que multiplicarse, tienen una serie de misiones por lo que no sucede, pero sin embargo, recordemos que con el norte hay un convenio o hay una coordinación para realizar las operaciones de espejo. Eso quiere decir que mientras Colombia hace unas operaciones, los ecuatorianos hacemos otras operaciones en coordinación para que se pueda eliminar lo que nos pasa en la línea de frontera. Pero de lo que conocemos, muchos de los laboratorios que estaban en el filo de la frontera con Colombia han ido replegando hacia el interior de Colombia y posiblemente están tomando ya el producto final de ellos, la cocaína, otro rumbo para no pasar por el Ecuador. Recién la semana pasada, si no estoy mal, Miguel, la ciudadanía conoció, se detectaron 2 campamentos o 2 laboratorios grandes entre el sector de Tobar Donosa y Mataje, que es un lugar selvático, y que al filo del río Mataje se habían ubicado estos en donde podían producir aproximadamente 4 toneladas de cocaína al mes. Ese es el trabajo de Fuerzas Armadas, pero sigue sin que sea una excusa. La frontera es 80% selva en el norte y por lo tanto es porosa. Y lo mismo nos sucede en el sur. Miguel, hubo una reunión también con las Fuerzas Armadas de la vecina República del Perú y se están haciendo las acciones correspondientes. Porque esto ya dejó de ser un problema nacional. Esto desde hace mucho tiempo es un problema vecinal, regional y hasta mundial. Y lo que se ha visto, pues, tanto de los 2 presidentes cuanto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden, es que tenemos que cooperar. Si no cooperamos y no nos ponemos de acuerdo y no coordinamos, pues simplemente cada uno de los países va teniendo sus propios problemas y tomando en cuenta que algunos de nuestros problemas se originan en otro país. En el caso de la cocaína y de las plantaciones, viene de Colombia, y en el caso de las armas no solamente vienen del Perú, parece que vienen desde Chile. Y ese es el trabajo que se está haciendo. Pero, sin embargo, Miguel, lo que hay que recordar, vuelvo a repetir, es que Fuerzas Armadas está en todo el territorio nacional, apoyando a lo que necesitan todos los ecuatorianos diariamente, es un mejor ambiente de paz y también en la protección de la soberanía y el territorio nacional por tierra, mar y aire. ¿Cuánto contribuye en este decreto emitido por el presidente el 824 de el declaratoria de estado de excepción en Manabí, Los Ríos y en Durán? ¿Cuánto contribuye con el toque de queda de 22 horas a 5 de la mañana que suspende el derecho de la libertad de tránsito? Miguel,
Es derecho de los ecuatorianos de libre tránsito, la condición de reunirse, pero lo que estamos viendo es que los delincuentes, de acuerdo a las estadísticas, normalmente están actuando en la madrugada o en la noche. También están yendo a otros determinados horarios y eso nos obliga y nos permite tomar una decisión en base a lo que está pasando. Es por eso el toque de queda. Desde luego que es un inconveniente para los ciudadanos que se mueven en la noche o tienen su trabajo, pero ahí hay que pedir la comprensión porque el bien común de todos es el que debe privar. Hay ciertas excepciones, nos obliga a que se pueda controlar en la noche, se pueda determinar con inteligencia dónde están los focos de delincuentes, se pueda actuar sobre ellos, vuelvo a repetir como se hizo el día de la noche en Durán, y así nos permite ir capturando a estos delincuentes. El otro asunto es que realmente si podemos al general Bravo le vamos a rogar, vamos a continuar con el video y le vamos a llamar al número telefónico para continuar con una circunstancia, general Bravo, conocer que en las próximas horas habrá una nueva reunión. Ayer se emitió el decreto 824 que declaró el estado de excepción en 2 provincias y el Cantón Durán. Y para hoy hay una nueva reunión. ¿Cuál es la agenda que tienen, además de escuchar las demandas de los gobiernos autónomos descentralizados? Efectivamente, Miguel, estoy con un poco mal de la señal, está inestable. Hoy en la mañana, a las 10 de la mañana, pues hay una reunión, las ha citado el presidente. Como digo, el señor presidente está en sesión permanente, es su prioridad en este momento la seguridad, y vamos a escucharles al presidente de los gobiernos provinciales, de la asociación, de igual de la AME y también de los gobiernos parroquiales, y a los cuales también se les va a presentar las acciones que está haciendo el gobierno y los pedidos correspondientes, de tal manera de que, como digo, esto sea una política de Estado y entre todos nos ayudemos. Hay muchas acciones que en el nivel cantonal se pueden hacer, y solamente las ordenanzas para el uso del espacio público, que es de todos los ecuatorianos, no solamente es de las ventas ambulantes, sin que me vaya contra las ventas ambulantes, pero que también pensamos que ahí están camuflados aquellos que hacen el microtráfico, aquellos que arranchan o aquellos que roban. El hecho de mejorar las vías, el hecho de legalizar a ciertas invasiones. O sea, hay bastante trabajo que se les ha pedido y se les va a pedir también a los gobiernos para que nos ayuden. Como digo, esto es un proceso en que todos tenemos que estar involucrados de tal manera de que podamos entre todos enfrentar lo que nos está pasando. Hay que eliminar las causas tanto coyunturales cuanto estructurales de la violencia. La revista de Opinión Democracia, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Al general Wagner Bravo, secretario de Seguridad. Muy amable, general Bravo. Miguel, a ti muchas gracias. Vuelvo a repetir, a los ciudadanos ecuatorianos hay que confiar en lo que está haciendo el gobierno, confiar en la policía, en sus fuerzas armadas, y ahí involucrarnos todos. El pedido, de una u otra forma, es responsabilidad de todos la seguridad. El gobierno está haciendo su parte, le vamos a pedir a las autoridades seccionales su parte, y a los ciudadanos les pedimos el apoyo correspondiente. Muchas gracias, Miguel. Muy amable, el general Wagner Bravo, secretario de Seguridad. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:10 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto analizar precisamente un análisis, perdón la redundancia, constitucional de los estados de excepción y los resultados que ha habido. Porque hay que recordarle que ha habido hasta el momento 16 declaratorias de estado de excepción. ¿Cuánto ha servido esto? Más allá de la parte constitucional, que es una herramienta que le permite al Ejecutivo, cuando hay estos hechos excepcionales, decretar y poner en acción para resguardar por la inseguridad que está viviendo el Ecuador. 3 invitados, el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, el director del IAEN, coronel Patricio Bravo, y el doctor André Benavides, constitucionalista. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la